En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues y el año termina con este gran acuerdo entre Codelco y SQM, con alcances que algunos señalan históricos, lo que va a permitir, por ejemplo, bueno, hay varios cálculos que ya se están haciendo de cuánto va a poder recaudar el fisco, como por ejemplo aportaría ingresos anuales al fisco de un 1% del Producto Interno Bruto a partir de 2031, parte de los análisis que se señalan y que son que parte también de la conversación que queremos sostener con nuestra siguiente entrevistada, tal como les decía, senadora independiente por la región de O'Higgins, integró además la comisión investigadora por el acuerdo Corfo-SQM. Recordemos que este acuerdo corresponde a 216 días de negociaciones, 216 días de negociaciones, un poquito menos de un año, que hubo, ¿no es cierto?, entre SQM y la gigante estatal de Codelco. Hablamos entonces con la senadora Alejandra Sepúlveda. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Muchas gracias por la entrevista, ¿no? De todas maneras, senadora, partamos con vamos a hablar de otras cosas también, pero me interesa mucho entender cómo visualiza usted y su partido, porque estaba leyendo que ustedes manifestaron algunas dudas respecto de este acuerdo que en general ha sido bastante aclamado, con algunas críticas por ahí o algunas, si usted quiere, preguntas, dudas, ¿no? Pero las dudas de ustedes, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que habían varias alternativas, ¿no? O sea, yo creo que al comienzo, ¿no? Esto de que solo fuera estatal a partir del 2030, cuando se suspende, cuando se termina, ¿no? El convenio entre Soquimich y la Corfo por el arrendamiento del Salar de Atacama era una alternativa. La segunda era la posibilidad, ¿no?, de tener esta alianza público-privada que a nosotros nos parece interesante, que es algo que quizás es necesario y es positivo dentro del acuerdo. Ahora, lo que a nosotros nos complica, y yo diría que llama la atención también, es que sea SQM, ¿no? Y no hubiese sido la posibilidad de haber hecho un llamado amplio, ¿no es cierto?, internacional, para encontrar otras empresas que quisieran a partir del año 2030 venir a trabajar a Chile, y no solo con la extracción, ¿no es cierto?, de litio o de carbonato de litio, sino también el incorporar otras tecnologías y buscar, yo diría, un poco más, encontrar la posibilidad de hacer más tecnología a partir de la materia prima que tenemos. Por lo tanto, habían otras alternativas, además de SQM. Entonces yo creo que tenemos un socio peligroso, un socio que tiene algunas, yo diría, un historial, un prontuario muy complejo. Por lo tanto, si vamos a tener este acuerdo con SQM, vamos a tener que, de alguna manera o de todas las formas, una fiscalización absolutamente acuciosa de este convenio. Sí, senadora Marta Lagos, analista política que también está con nosotros cada lunes, decía en un tuit: una compañía internacional mundial respecto de SQM que ha superado a Ponce Lerú y todos sus escándalos, transformándose en un monstruo comercial mundial, como diciendo, bajemos esta cuestión, la pelota al piso. SQM trasciende a Julio Ponce Lerú. ¿Usted cree que no lo trasciende? O sea, mira, yo creo que trata de trascenderlo, ¿no? Trata de buscar una fórmula de borrón y cuenta nueva, o trata de hacer esto una historia. Pero yo creo que tenemos nosotros, lamentablemente, si tú lo miras internacionalmente, eso puede ocurrir, ¿no? Cuando tú miras a Soquimich internacionalmente, está Tianqi, tiene 22%, es una empresa además que tiene una larga historia en este tema, pero sin embargo, para nosotros SQM tiene una historia que está presente, que está permanentemente, ¿no es cierto?, dentro del análisis cuando tú tienes que revisar a SQM y Entonces, cuando tú dices, mira, hace ¿cuánto? 5 años atrás, era una empresa que tenía un contrato, que tenía, ¿no es cierto?, que pagar permanentemente recursos al país, impuestos, un arriendo, etcétera, y no cumplía, donde además la empresa Soquimich a través de Pampa tiene y sigue teniendo más del 26% de la empresa. Yo creo que tenemos que tener a lo menos cuidado quién es este socio, porque tenemos antecedentes, ¿no es cierto?, de un mal comportamiento en relación a los compromisos que tiene con el Estado de Chile.
¿Fue, diría usted, senadora, básicamente un acuerdo pragmático por parte del gobierno y por parte, por cierto, de Codelco, considerando la expertise que tiene ese CUEM? Porque ya más allá de lo que usted señala, que me parece importante ponerlo sobre la mesa y la discusión, lo que está claro es que efectivamente es una gigante que tiene una expertise que no tiene Codelco en la explotación del litio. Estoy hablando específicamente, que es donde se tiene que producir esta alianza público-privada. ¿Para qué? Para que el Estado también pueda tener acceso a todos digamos, dividendos y de todas las ganancias que va a tener esta explotación conjunta. Entonces, insisto, la pregunta es, ¿fue pragmático el gobierno en definitiva? O sea, mire, sin duda, ¿no? Sin duda, y nosotros podemos compartir el pragmatismo de que esta es una empresa que tiene, ¿no es cierto?, un conocimiento, una expertise, una experiencia que es importante para el país y que además en estos años, a partir del 2030 al 2060, Mirna, al 2060, esperamos que el Estado de Chile aprenda, ¿no?, y busque alternativas distintas. Pero uno se pregunta también, Mirna, ¿por qué no quedarnos hasta 2030, donde correspondía el contrato? Pero bueno, ¿por qué no se hace una licitación pública, ¿no?, una licitación internacional que también encontrara otros expertos que tuvieran también la misma capacidad tecnológica, financiera, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, esto a partir del año 2030. O no extender 30 años, Mirna, no extender 30 años el contrato. Entonces yo creo que habrían otras alternativas, y por eso que estamos pidiendo, en conjunto con el senador Esteban Velázquez, que exista, ¿no?, una sesión especial en el Senado para que nos expliquen si abordaron o no otras alternativas, y cuál fue la razón por la cual solo se quedaron con Soquimich y no buscaron otras alternativas en una licitación abierta. ¿No habrá sido también, senadora, el hecho de que probablemente no para cualquier transnacional interesada en la explotación del litio le resulta atractivo que el Estado tenga la participación mayoritaria, y que SQM dijo, la verdad es que sumando y restando nos conviene, no importa que Codelco tenga el 50% más uno? Claro, pero cuando tú dices este es un negocio, ¿no? Este es un negocio tremendo, además de, no solo en términos de la extracción, sino cuál es el futuro en términos tecnológicos que se pueden crear, porque cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace Soquimich? Es la extracción de carbonato de litio, pero no tiene, ¿no es cierto?, una capacidad de crear tecnología y de pasar a una fase superior en términos de ciencia y tecnología. Ahora, yo creo que hay varias preguntas que a nosotros nos gustaría poder escuchar, cuáles son las causas del por qué se produce este acuerdo, pero además cuáles van a ser las proyecciones y cuáles van a ser los sistemas de fiscalización, cuáles van a ser los sistemas en los cuales nosotros como Estado vamos a aprender y gestionar ese 51%. Yo espero, ¿no?, que las respuestas sean positivas y contundentes y que además no puede ser que el Parlamento esté aislado y que no tengamos ninguna información en relación a esto tan importante para el país en los próximos 30 años. Senadora, vamos ya se nos van acabando los tiempos, así que quiero pasar con las preguntas que tienen que ver con hacer una especie como de recapitulación de este año, y quiero preguntarle para usted, ¿qué es lo que más destaca, lo más importante, lo más interesante de analizar respecto de lo que ocurrió este 2023, con proyecciones, por supuesto, para el 2024? Mira, yo creo que el gobierno se ha ido consolidando, ¿no? Yo creo que el gobierno, a pesar de las complicaciones que se ha tenido, se ha ido consolidando en términos de la gestión, además de la relación con el Congreso. Y yo creo que es muy importante que esa consolidación hoy día se pueda marcar el punto a partir ya del próximo año en relación a dos reformas que son para nosotros vitales, ¿no? Y además son parte del compromiso del gobierno, que es la reforma previsional, que al parecer está encontrando puntos, ¿no es cierto?, de acuerdo. Y lo segundo es el tema tributario.
que si no logramos, ¿no es cierto?, encontrar además ahí acuerdos importantes en el Parlamento, no vamos a poder llevar a cabo las transformaciones sociales y fundamentalmente en pensiones. Yo creo que ahí esa es la deuda más grande y el compromiso más importante que tenemos. Ahora, pero no hay piso, perdone que la interrumpa, pero no hay piso para la reforma tributaria o el pacto fiscal, lo han dicho de todas las formas posibles. A lo único que se abre la oposición es avanzar en temas que tienen que ver con la elusión y la evasión. Claro, pero mira, con evasión y elusión podemos avanzar y yo creo que ahí hay un margen importante, ¿eh? Pero cuando me dice la oposición, mire, solo estamos dispuestos a la pensión garantizada universal, a aumentarla, yo diría que ese es un error incluso sistémico en relación a que si seguimos aumentando la PGU, lo único que va a ocurrir es un desincentivo precisamente a poder ahorrar y a buscar una forma de solventar una pensión futura. Entonces yo creo que, mira, Mirna, esto es número, ¿ah? Estos son cifras, y yo espero que a partir, ¿no?, de revisar cifras y hacer modelación a los sistemas, ¿no es cierto?, que se está proponiendo cada uno de los sectores, buscar al final una alternativa que raya para la suma efectivamente, cumplan con todo objetivo, aumentar pensiones y tener además sostenibilidad en el sistema. Yo espero que este año podamos tener una reforma previsional y una reforma, aunque sea mediocre, aunque sea pequeña, aunque sea insuficiente, pero buscar la forma de solventar este cambio previsional que es urgente en el país. Usted dice que hay espacio para acuerdo. Estaba leyendo una entrevista de la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, que decía, en pensiones cualquier escenario que no sean los 4-2 que ha propuesto el gobierno ya es conversable. ¿Cómo lo ve? Mira, yo conozco mucho a Jimena Osandón, ¿no? Y compartimos harto en la Cámara de Diputados. Yo creo que es una persona que es absolutamente dialogante, que podemos encontrar acuerdos. Y fíjate que yo creo que se va a encontrar el acuerdo, por lo menos, y además conociendo a la ministra Jara, y colocando la pelota en el piso, como dices tú, ¿no? Claro. Mira, ¿cuánto pensamos que íbamos a encontrar acuerdo en las 40 horas? ¿Cuándo íbamos a empezar? ¿Cuándo podíamos creer, no sé, que podíamos poder encontrar acuerdo en varios otros temas que eran imposibles? Bueno, incluso en la Constitución, ¿no es cierto?, que afortunadamente se rechazó. Pero hubo un acuerdo político que se logró, y yo creo que en el tema de pensiones, si colocamos a la ciudadanía en primer lugar, es que es uno de los temas más importantes, que ambos sectores, ¿no?, quieren realizar estas mejoras. Yo creo que vamos a encontrar de aquí a marzo la posibilidad, ¿no?, de encontrar un acuerdo en la Cámara y con mayor razón en el Senado. ¿Pero dónde ve usted más posibilidades de lograr acuerdos? ¿En qué sector, en qué partido o en qué partidos de la oposición? Mira, yo creo que en Renovación Nacional podemos encontrar una posibilidad. ¿Ah? Ya. Y yo creo que también en parte de la UDI. Yo creo que en republicanos va a ser más fácil encontrar acuerdo en el Senado. ¿Por qué lo dice? Porque no hay, porque se fue el senador Rojo. No, pero está Carmen Gloria Aravena. ¿Ah? Tiene razón. Está Carmen Gloria Aravena, que ella es una mujer razonable. Rojo Edwards, si bien no está, también, ¿no es cierto?, está en el sector más de derecha en el Congreso, y yo creo que también es un hombre que tú puedes dialogar con él. Mira, y colocando las cifras, y yo creo que cuando yo fui miembro de la Comisión de Trabajo durante mucho tiempo, y yo creo que cuando tú haces el modelamiento y colocas las cifras, el 3.3, el 4.2 o el 5.1, tú puedes perfectamente saber cuáles son, ¿no es cierto?, aquellas alternativas que podemos tener una mejor pensión. Yo en esto soy absolutamente optimista, a diferencia del acuerdo con Soquimich. Mire, o sea, tiene más reparos respecto del acuerdo con Soquimich y Codelco que con respecto a algo que todavía no se dibuja muy bien, porque todavía está por verse si efectivamente se va a alcanzar este acuerdo, como usted dice, porque aquí dígame. Es una obligación nuestra encontrar un acuerdo. Es una obligación. Y yo creo que precisamente a partir de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el rechazo de la segunda propuesta constitucional, yo creo que esa obligación se hace aún más latente y más obligatoria. Senadora, en lo que va cerrando el año, hay dos temas que marcaron este 2023 que tienen que ver con, por un lado, seguridad y por el otro lado, corrupción.
Partamos por lo primero, en materia de seguridad. Algunos dicen hay nudos todavía que no se logran desanudar, que tienen que ver con leyes en el Congreso, y otros dicen sí, pero las leyes en sí no van a resolver necesariamente, la grave crisis de seguridad que tenemos. ¿Cómo lo ve? O sea, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con la premisa, ¿no? O sea, yo creo que nosotros podemos hacer muchas leyes, otras cosas como bajan esas leyes, la implementación que tenga que tener cada una de las institucionalidades que se va creando. Y yo creo que lo que hemos planteado en el Congreso, yo creo que nosotros deberíamos tener en el primer semestre, abocarnos absolutamente a cómo despachar esos proyectos de ley, para que el Parlamento no sea el lugar de reproche permanentemente de que no existe ni la disposición ni las leyes suficientes para tomar las decisiones. Entonces, lo que hemos planteado incluso de crear 2 comisiones de constitución, 2 comisiones de seguridad, que te permitan despachar rápidamente esos proyectos de ¿Y por qué no se ley. despachan rápidamente? ¿Porque están las discusiones ideológicas respecto de determinados sectores que tienen reparo respecto de determinadas leyes? Mira, yo creo que cada vez más hay menos reparos ideológicos. ¿Ah? Cada vez más yo creo que se junta y hay yo creo que una convergencia en términos de la necesidad de las personas, la primera complicación que tenemos permanentemente y cotidianamente en el país. Por lo tanto, yo creo que cada vez hay menos divergencia en eso. Yo creo que hay, yo diría, puntos específicos en donde tenemos algunas dificultades, más bien desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista teórico y cuando tú colocas además los acuerdos internacionales que tenemos. Pero frente a eso yo creo que cada vez hay más acuerdos y yo creo que en el mes de enero vamos a despachar por lo menos 2 o 3 leyes que tienen que ver con seguridad pública, seguridad ciudadana, pero además incorporando lo que ha hecho el gobierno hoy día de colocar muchos más recursos, ¿no? Tanto a partir del presupuesto de la Nación como también en los gobiernos regionales, que están tomando mucho liderazgo en incorporar tecnología, en incorporar material para carabineros, etcétera. Yo estuve con el general Yáñez ayer y si hay algo interesante es cómo hoy día se está haciendo la formación de carabineros, cómo además hoy día hay un 65% más de personas que quieren ingresar a Carabineros de Chile, cosa que es una buena noticia. Pero tenemos varias otras cosas que hay que mejorar, una de esas es la institucionalidad, ¿no? Vamos con el tema de la corrupción, que también lo marcó el último dato acerca de distintos casos de corrupción, que por cierto tienen un foco principal, si usted quiere, el caso de Democracia Viva, pero esto se expande a otros organismos, no solamente las fundaciones, no solamente los GORES, también están las municipalidades, etcétera. Y lo último es la prisión preventiva para la ex jefa de división del Gobierno Regional de la Araucanía, formalizada por fraude al fisco reiterado y cohecho. Bueno, ¿cómo cierra este año para usted en materia de corrupción, digamos, ¿no? Y también las posibilidades que tiene el Congreso de abordar este tema con leyes que precisamente mejoren los mecanismos de control? Mira, primero yo creo que estos 6 meses o estos 4 o 5 meses han sido brutales en términos de lo que se ha descubierto, pero además yo creo que ha sido a partir de ustedes, de los periodistas, ¿no? Ha sido a partir de las distintas instancias de investigación periodística que han revelado estos casos y lamentablemente no ha sido la propia institucionalidad que ha visto, que ha chequeado y que ha puesto las luces rojas y amarillas en estos casos de corrupción. Mira, nosotros vamos a estar siempre disponibles, ¿no?, para poder acelerar esto. Por ejemplo, nosotros hemos pedido, somos autores con el senador Esteban Velázquez del levantamiento del secreto bancario. Nosotros presentamos y llevamos a Manuel Monsalve, ¿no?, al subsecretario del Interior, alrededor de 10 proyectos de ley que para nosotros eran importantes, entre ellos el secreto bancario, para poder perseguir esto, ¿no?, con más acuciosidad y más tempranamente, y no que sea la prensa, ¿no?, que nos coloque en los casos de corrupción, sino que sea el Servicio de Impuestos Internos, aduana, la Policía de Investigaciones, quien esté colocando efectivamente los temas de corrupción. Pero aquí, como ha dicho el presidente, ¿no?, venga de donde venga la corrupción, tenemos que atacarla lo antes posible, porque uno tiene la sensación
que es un germen que corroe, ¿no es cierto?, las instituciones. Imagínate una institución tan nueva como son los gobiernos regionales. Así que todo lo que el gobierno nos solicite, sin duda vamos a estar ahí para aprobarlo, y además esperamos que el gobierno nos escuche en aquellos proyectos que nosotros hemos presentado como parlamentarios, y que esperamos que los acoja lo antes posible. Sí. Para cerrar, ya nos queda muy poquito tiempo, senadora. Usted militó hasta hace poco, ¿no es cierto?, en el Frente Regionalista, la Federación Regionalista Verde Social, que es el partido que propuso a la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, y ahora se produce este portazo que le ha dado el Consejo de Defensa del Estado. Ha dicho que ella, debiendo ser leal a Chile, perseveró en su interés particular, además de mantener una actitud renuente con la autoridad central. ¿Cómo ve ese episodio? Yo lo veo brutal. A ver, primero decirte que yo estaba en la federación, efectivamente, nosotros no teníamos idea. No sabíamos absolutamente nada, que incluso teníamos una embajadora, ¿ah? Y esto lo conversamos incluso con el senador Esteban Velázquez, o sea, ninguno de los dos sabíamos que existía una embajadora que era del partido, y menos quién era esta persona. A mí me parece una falta de criterio, ¿ah? Una falta de criterio, una falta de responsabilidad, que cuesta caracterizarla, ¿no? Yo creo que no había pasado nunca esto, que un embajador no continúa en el cargo y empieza, ¿no es cierto?, con una seguidilla de propuestas, o mejor dicho, de querellas o de demandas, ¿no es cierto?, hacia el Estado. Si esa cuestión la encuentro realmente de mal gusto, insólita, falta de criterio, absolutamente. ¿Y cómo se explica que usted no supiera? ¿Y cómo se explica que ustedes, como militantes del partido, importantes militantes, no supieran que había sido designada ella en representación del partido, además? O sea, ¿cómo se explica que 2 senadores, ¿no?, los únicos que tienen, no supieran absolutamente nada? Bueno, porque yo creo que la Federación Regionalista se maneja entre 2 personas, ¿no? Y que son familiares. Por lo tanto, no... y esa fue una de las razones por la cual yo me fui del partido. Hay una falta de transparencia, una falta de democracia. Y yo diría que, bueno, es que es una pyme política que yo no voy a estar de acuerdo, ¿no?, en sustentar precisamente a través de mi cargo. Bien, pues senadora Alejandra Sepúlveda, muy agradecida de que haya estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias, Mirna. Y que tenga un buen 2024. Hoy, tú también, ¿eh? Hay que desearse buenas vibras para este año. Gracias, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Les deseo que tengan un súper fin de semana. Cuídense, si van a tomar, obviamente no manejen. Ustedes saben la cantidad de accidentes que se producen desafortunadamente en este tipo de fiestas y sobre todo fines de semana largos. Así que desearles eso, que se cuiden, que tengan un súper año, un cierre de año y por supuesto el mejor año para el 2024. Las mejores vibras para ese 2024 que ya se nos viene. Nos reencontramos, por supuesto, el martes a las 8 en punto, ya en 2024, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.